Seguimos avanzando en nuestro video número 32 de una serie de videos que hemos titulado Apocalipsis al alcance de la razón. Hemos estado chequeando los adverbios de tiempo, pronto, cerca, breve que encontramos dentro del mismo libro de Apocalipsis y lo hemos estado relacionando con la historia paralela de la Jerusalén y de la Roma del primer siglo, para poder descubrir que sí tienen relación con un valor literal. También hemos podido notar que el libro de Apocalipsis no se desliga de las profecías antiguas. Dentro del mismo libro encontramos que el Señor le está entregando un mensaje a las 7 iglesias que estaban en Asia, lo que hoy es Turquía, lo cual nos invita a mirar el contexto basado en esos primeros destinatarios. Una de las cosas claves que hemos visto es que el mismo libro en el capítulo 10, versos 6 y 7, asegura que iba a ser consumado el misterio profético que había sido dado desde tiempos antiguos. Y esta consumación tendría lugar en el toque de la 7ª trompeta o la última trompeta, como también es conocida. Y que según el capítulo 11, verso 15, en ese momento de ser tocada, todos los reinos vendrían a estar a merced del Señor y del Cordero, el cual reinaría por los siglos de los siglos. En ese momento sería cumplida esa promesa del reino eterno que establecería aquella roca de la que nos habló Daniel en el capítulo 2 y que ya en el capítulo 7 aseguró que una vez que este Hijo de Hombre tomara reino y poder de parte del anciano de días, los santos debajo del cielo también podrían tener este reino eterno. Previamente debía ser vencido un cuerno de la 4ª bestia, esa bestia que haría guerra contra los santos hasta vencerlos, y que el Dios Todopoderoso había determinado entregárselo en sus manos por tiempo, tiempos y medio tiempo. Cuerno que según Daniel aparecería después de haber vencido 3 reyes previos de esa 4ª bestia de la que nos habló, y que tiene muy buena relación con el año de los 4 emperadores, donde Vespasiano toma el poder en diciembre de ese año 69, previo a la caída de Galba, Otón y Vitelio. Hemos dedicado bastantes videos para mostrar todos los hechos relacionados con la destrucción de Jerusalén y las profecías antiguas que hablaban de ella. El mismo Cristo ya lo había anunciado y Lucas en el capítulo 21, versos 20 al 24 nos los dejó relatado, asegurando que el mismo Cristo le dijo a sus discípulos que Jerusalén sería rodeada de ejército para ser hollada por los gentiles. Y en el verso 32 afirma de manera contundente que no pasaría esa generación hasta que todo eso aconteciera. Inclusive, según el verso 27, la venida del Hijo del Hombre en las nubes también sería parte de esos hechos que acontecerían en esa generación, lo cual sigue siendo compatible con el vengo pronto que el mismo Cristo dijo, y que tendría relación con la siega que ejecutaría cuando vendría con sus ángeles para limpiar el reino de todos aquellos malvados que causaban tropiezo y poder entregarle al Padre Eterno ese reino que habría limpiado para que los santos resplandecieran como el sol en el reino del Padre. Acción que según Mateo capítulo 13, verso 39 hasta el 43, acontecería en el fin de ese siglo donde estaban presentes esos discípulos con los que Cristo hablaba. Y ya en Mateo 16, 27 y 28, el mismo Señor aseguró que algunos de los que estaban allí presentes escuchando su discurso no experimentarían la muerte hasta tanto no lo vieran venir con poder en su reino. Por lo que podemos inferir que la iglesia del primer siglo, esa que comienza desde el año 33 hasta el final de ese siglo, estaba viviendo unos tiempos de transición donde debían completarse las promesas antiguas, entre las cuales se encontraban las 70 semanas anunciadas en Daniel 9, 24 al 27,
que finalizaría con la última semana, la cual tendría lugar después de la destrucción de la ciudad y del santuario. Es tan cierta esta pronta venida del Señor anunciada en el primer siglo, que según Apocalipsis capítulo 2, le es dicho a la iglesia de Tiatira que retuviera las obras que tenía hasta que Cristo viniera, y al que venciere y guardar esas obras hasta el final, Cristo le daría autoridad sobre naciones, lo cual no tendría sentido si asumimos según el paradigma futurista que con la venida del Señor el planeta es destruido. ¿Cuáles serían esas naciones que según el verso 27 esta iglesia de Tiatira también las regiría con vara de hierro? Tenemos claro también que estas ciudades donde estaban estas 7 iglesias hoy son ruinas, algunas de ellas reconocidas como patrimonio cultural según la UNESCO, pero definitivamente ya no son reconocidas como esas ciudades que fueron en ese primer siglo. También podemos tener dentro de ellas a Éfeso, que según el capítulo 2, verso 5 de Apocalipsis, el Señor les había dicho que se arrepintieran e hicieran las obras del principio con ese amor que los caracterizaba, porque si no vendría pronto a ella y quitaría su candelero de su lugar si no se hubiese arrepentido. De igual forma le dice a la iglesia de Pérgamo que se arrepintiera, porque si no vendría a ella pronto y pelearía contra ese trono de la bestia con la espada de su boca. Y una vez más podemos ver que le dice a la iglesia de Filadelfia en el capítulo 3 verso 11: He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dentro de los análisis paradigmáticos que el mundo ha inventado, algunos dicen que estos son venidas parciales para juicio, pero nunca lo relacionan con su segunda venida, lo cual es una manera de forzar lo escrito para poder mantener vivo un paradigma que, según hemos visto en todas las citas, no tiene fundamento, porque el Señor dejó claro que vendría en tiempos de esa generación y muchos de los que estaban oyéndole no experimentarían muerte hasta verlo venir con poder en su reino. Y les sigo invitando a que escudriñen todas estas verdades gramaticales que encontramos en el Nuevo Testamento. En esta nueva ocasión vamos a chequear sobre lo que nos cuenta la Biblia en relación a los 144,000 sellados, los cuales están narrados en el capítulo 7 de Apocalipsis. Para avanzar, primeramente vamos a revisar algunos planteamientos que han surgido en distintos mundos denominacionales en relación a estos 144,000 sellados. Lo primero a entender es que solamente aparece este término mencionado en Apocalipsis. Lo podemos ver en el capítulo 7 y en el capítulo 14. Algunos creen que representa un símbolo, el cual estaría siendo usado para definir a todo el pueblo de Dios a lo largo de toda la historia. Muchos asumen que el número 12 puede significar perfección o autoridad, y es relacionado de alguna manera con gobierno. Por ejemplo, tenemos a los 12 hijos de Jacob que terminaron formando las 12 tribus de Israel. La Biblia también habla de 12 profetas menores. Y en el Nuevo Testamento podemos encontrar 12 apóstoles que, según el mismo Señor, se sentarían sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Otros asumen que son números literales y que representan a todos los descendientes de la casa de Israel. Los denominados preteristas asumen que son judíos cristianos que fueron sellados antes de la destrucción de Jerusalén. Por su parte, los testigos de Jehová, descendientes de Carlos Russell, creen que estos 144,000 son cristianos fieles que se cuentan desde Pentecostés del año 33 hasta el día de hoy, y que serán resucitados al cielo como seres espirituales e inmortales para estar reinando eternamente con Dios y con Cristo.
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, también llamada mormones, descendientes de José Smith, creen que estos 144,000 se relacionan con los sumos sacerdotes ordenados al Santo Orden de Dios para administrar el Evangelio eterno. Por su parte, el Islam alega que ha sido el número de Sahaba de Mahoma, es decir, sus compañeros, aunque le han dado otros totales. También lo relacionan con el número total de profetas del Islam, aunque también lo han relacionado con 124,000 y 244,000. Podemos ver un sinfín de interpretaciones, pero debemos seguir investigando lo que sí nos autoriza a decir el escrito bíblico. Para poder entender sobre estos sellados, es necesario hacer una línea del tiempo y recordar la destrucción del año 587, y algunos la colocan en el 586 a.C., donde la ciudad y el templo fue destruida y quemada en tiempos del rey Nabucodonosor II, y podemos leer sobre este hecho histórico en Segunda de Crónicas 36, donde asegura que Dios hizo subir contra ellos, o sea, contra Judá y Jerusalén, al rey de los caldeos, es decir, el rey de Babilonia, que mató a espada a sus jóvenes en la propia casa de su santuario, haciendo referencia al templo. Tampoco perdonó a muchachos, ni a doncellas, ni ancianos. Y aparte de llevarse todos los tesoros del templo de la casa de Yahvé, quemaron dicha casa de Dios y destruyeron el muro de Jerusalén, prendiendo fuego sobre la ciudad. Y nos sigue contando el verso 20, y los que habían escapado de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia, y fueron esclavos de él durante 70 años, hasta que llegó el reino de Persia, que autoriza nuevamente la reconstrucción de esta ciudad y del templo. Y durante todo este tiempo de cautiverio, esa tierra de Judá y Jerusalén disfrutaron de reposo. Aquí tenemos una imagen de ese rey Nabucodonosor II que nos presenta la historia. Sigamos viendo por qué es tan importante conocer esta historia de la primera destrucción. Jeremías, en el capítulo 21, el cual escribe antes de esta catástrofe, también anunció proféticamente estos tiempos que Dios había determinado, asegurando que era Dios el que lo había dispuesto y por lo tanto estaría apoyando a esta Babilonia para cumplir su objetivo. Nos dice este capítulo: entregaré a Sedequías, rey de Judá, y a sus siervos y al pueblo, a los que en esta ciudad hayan quedado de la peste, de la espada y del hambre, porque Dios siempre usó estos 4 juicios para castigar y corregir a su pueblo, como lo seguiremos viendo más adelante. Se lo entregó entonces en manos del rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, el cual los heriría a filo de espada. No tendría piedad de ellos ni los perdonaría, y mucho menos tendría compasión. Previamente Dios había anunciado que esto iba a suceder y había puesto a través del profeta camino de vida y camino de muerte para que el pueblo escogiera. Le sigue diciendo el verso 9: el que permanezca en esta ciudad morirá a espada, de hambre y de peste. Pero quien salga y se entregue a los caldeos que os asedian vivirá y tendrá su vida por botín. Porque según el verso 10, Dios había puesto su rostro contra esa ciudad para mal y no para bien. Y al final Babilonia terminaría quemando con fuego a dicha ciudad y su templo por determinación del Dios Todopoderoso. Nos sigue contando Jeremías, pero esta vez en el capítulo 25, que por cuanto el pueblo no había escuchado las palabras de Dios, él mandaría a ese rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le llamó siervo mío. Observen bien, Dios llamándole siervo a Nabucodonosor II porque iba a cumplir sus designios consumando esa ira sobre Judá y Jerusalén. Sigue diciendo que Yahvé los traería contra esa tierra, contra sus habitantes y contra todas esas ciudades de alrededor de ella,
consagrándola para exterminio y convirtiéndola en objeto de espanto, burla y desolación. Y sigue diciendo el verso 11, y toda esta tierra se convertirá en desolación y ruinas, y estas gentes servirán al rey de Babilonia durante 70 años. Aquí podemos nuevamente observar que cuando se refiere a tierra no precisamente habla del planeta, sino que es una sinécdoque que está tratando de representar a la tierra de Judá y su ciudad capital Jerusalén. Y nos sigue contando este capítulo que una vez que se cumplieran los 70 años, Dios pediría cuenta a ese rey de Babilonia. Ezequiel también tiene parte de su escrito antes de esta destrucción, y en el capítulo 14 aseguró que Dios enviaría contra Jerusalén sus 4 juicios terribles. Y observen muy bien a qué se refiere: a la espada, al hambre, a las bestias feroces y a la peste, con la intención de cortar de ella a hombres y bestias. Y esto es lo que justamente volvemos a encontrar en uno de los sellos de Apocalipsis capítulo 6. 4 juicios terribles que Dios activa antes de completar los tiempos de destrucción. Sin embargo, nos dice Ezequiel 14:22 que Dios dejaría un remanente de hijos e hijas sobre Jerusalén. Este grupo, que sería conservado por gracia, no por mérito, seguiría contando a futuras generaciones lo acontecido. Dios no podía exterminar por completo a los descendientes de Jacob, porque había hecho una promesa firme a los patriarcas y la cumpliría. En el Nuevo Testamento también vamos a encontrar un remanente conservado por gracia, como lo puede leer en Romanos capítulo 11. Y una vez que este castigo se consumara, ese remanente vería su conducta y sus malas obras y entendería que no sin razón Dios había enviado ese castigo sobre esa santa ciudad. Tenemos entonces hasta este momento que Dios está haciendo advertencias previas antes de la primera destrucción. Y Ezequiel nos va a seguir contando, pero esta vez en el capítulo 9, que previo a este castigo y a esta cantidad de muertos que iba a haber, primero Dios sellaría un grupo que no sería tocado por este tipo de catástrofe. Sin embargo, vamos a ver en este capítulo 9 que al final el único que quedaría sería Ezequiel y solicitaría a Dios que conserve el remanente, lo cual indica que era demasiado la maldad sobre el pueblo al punto de que no habrían justos sobre esa ciudad que mereciera ser sellado. Nos dice desde el verso 1: Después lo oí llamar con recia voz diciendo: acérquense los verdugos de la ciudad, empuñando cada uno su arma mortal. Y aparecieron 6 varones por el camino de la puerta de arriba, la que da al norte, empuñando cada uno su arma destructora. Estos seres son celestiales, no humanos. Sigue diciendo: y en medio de ellos había un varón vestido de lino blanco. Siempre esto ha representado justicia, y como leemos en Apocalipsis 19:8, habla de obras justas. Este varón con el lino blanco también tenía un tintero de escriba ceñido a sus lomos. Y entraron y se mantuvieron de pie junto al altar de bronce. Entonces la gloria del Dios de Israel se elevó de encima de los querubines, sobre los cuales había estado, en dirección al umbral de la casa, y llamó al varón vestido de lino blanco que tenía el tintero de escriba ceñido a sus lomos. Y le dijo Yahvé: pasa en medio de la ciudad, en medio de Jerusalén, y señala con una marca las frentes de los hombres que gimen y se angustian a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Observen bien los parecidos ya con Apocalipsis capítulo 7. Una marca en las frentes de los hombres que gimen por esas abominaciones que el pueblo estaba cometiendo. Sigue diciendo el verso 5. Luego, oyéndolo yo, dice Ezequiel, dijo a los otros: pasad por la ciudad tras él y matad. Vuestro ojo no perdone ni tengáis misericordia.
al anciano, al joven y a la doncella, a los niños y a las mujeres, matarlos hasta exterminarlos. Pero no os acerquéis a ninguno en quien esté la señal. Comenzad por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante de la casa, y él les dijo: profanad la casa y llenad los atrios de cadáveres, salid ya. Y salieron y mataron en la ciudad. Y aconteció mientras ellos iban matando, yo quedé solo. Me postré sobre mi rostro y clamé diciendo: Ah, Adonai Yahvé, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu ardiente indignación sobre Jerusalén? Qué grande era la maldad sobre ese pueblo, al punto de que no serían dignos de ser sellados. Y me dijo: la iniquidad de la casa de Israel y de Judá es sobremanera grande, pues el país está lleno de asesinatos y la ciudad testada de perversidad. Pues dijeron: Yahvé ha abandonado la tierra, y Yahvé no lo ve. Así también haré yo. Mi ojo no perdonará ni tendré misericordia, sino que haré recaer sus caminos sobre sus propias cabezas. Y he aquí, el varón vestido de lino blanco, que llevaba el tintero ceñido a sus lomos, dio cuenta diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Definitivamente que es un buen texto que nos vuelve a recordar lo que Apocalipsis nos quiere contar, ya que hemos visto, según el capítulo 11, verso 2 de ese libro de Revelación, que la ciudad santa todavía no había sido hollada por los gentiles cuando el libro se escribe. Y según el mismo Señor, Lucas 21 del 20 hasta el 24 aseguró que Jerusalén sería rodeada de ejército y sería hollada por gentiles. Y ya en el capítulo 19, verso 41 al 44 de Lucas, les hizo saber que llegaría el momento donde serían sitiados por sus enemigos y sus hijos serían destruidos a espadas dentro de la ciudad, porque así estuvo también determinado desde tiempo pasado. Nos sigue contando Ezequiel, pero esta vez en el capítulo 33, que Dios haría unas advertencias previas a través de sus mensajeros o atalayas, y le dice: cuando yo traiga la espada sobre la tierra, nos cuenta el verso 2, si el pueblo de la tierra escoge a un hombre de entre ellos y lo pone por atalaya, y él divisando la espada que avanza sobre la tierra da la alarma al pueblo a toque de trompeta, cualquiera que al oír el toque de la trompeta no se aperciba, será responsable de su propia sangre cuando la espada llegue y los traspase. El sonido de la trompeta oyó, pero no se apercibió. Su sangre recaerá sobre él mismo, en tanto que si se hubiera apercibido, habría librado su vida. Pero si el atalaya divisa la espada que avanza y no toca la trompeta, y el pueblo no se apercibe y llega la espada y traspasa a alguno de ellos, éste será tomado por causa de su pecado, pero yo demandaré su sangre de mano del atalaya. Observen bien, antes de cualquier destrucción, antes de cualquier guerra, hay atalayas que dan preaviso con toques de trompeta. Si el atalaya hace su trabajo, todos los que escuchan esta trompeta se pueden prevenir. Y si la catástrofe los alcanza, sería culpa del que oyó y no hizo caso a ese sonido de trompeta. Sin embargo, lo contrario pasaría si el atalaya no toca la trompeta. Todos los que sufran esa destrucción, o en este caso la muerte, sería demandada esa sangre del atalaya que no hizo bien su trabajo. Si en Apocalipsis vemos que la ciudad santa sería hollada, estos mismos eventos cumplidos antes de la primera destrucción tendrían que relacionarse con lo que Apocalipsis nos está contando. Y por eso es que vamos a ver en él a unos sellados, pero también vamos a ver a unos profetas que actúan como mensajeros y unas trompetas que dan preaviso a la catástrofe por venir. Jeremías en el capítulo 4, el cual está escrito antes de la primera destrucción, dice lo siguiente: decida las naciones, he aquí hacer oír sobre Jerusalén. Guardas vienen de tierra lejana y lanzarán su voz contra las ciudades de Judá.
como guardas de campo estuvieron en derredor de ella, porque se rebeló contra mí, dice Yahvé. Tu camino y tus obras te hicieron esto. Esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Y dice Jeremías en son de lamento: mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón. Mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. Estos sonidos de trompeta eran pregones de guerra, preavisos de destrucción. Y es necesario que tengamos en cuenta esta expresión trompeta, porque encontramos 7 anunciadas en Apocalipsis. Según Ezequiel 16, el Señor le había llamado ramera a Jerusalén a partir del verso 31, y le dijo que traería sobre ella sangre de ira y de celos. La entregaría en manos de sus amantes, y ellos destruirían sus lugares altos, derribarían sus altares, la despojarían de sus ropas, se llevarían todas esas hermosas alhajas con las cuales Dios la había adornado según el mismo capítulo, la dejarían desnuda y descubierta. Traerían contra esa Jerusalén una muchedumbre de gente, la apedrearían y la descuartizarían con cuchilladas o con espadas, quemarían sus casas con fuego y ejecutaría esa sentencia a la vista de muchas mujeres, es decir, delante de otras ciudades. Esto lo haría Dios para hacerla cesar de esa promiscuidad de su pueblo que se había corrompido con dioses extranjeros. Pero dice el 42, saciaré mi ira sobre ti, entonces mi celo se apartará de ti, y me aplacaré, y no me indignaré más. La Reina Valera dice, no me enojaré más. Asumiendo que parte del escrito de Ezequiel está antes de la primera destrucción, pudiéramos presumir que estos hechos narrados acá estarían refiriéndose a la destrucción del 587. Sin embargo, el verso 42 asegura que iba a saciar su ira y no se iba a indignar más o no se iba a enojar más con su pueblo, lo cual no tiene sentido al relacionarlo con la primera destrucción, porque vemos que en el año 70 después de Cristo se volvió a enojar. Esto nos invita a pensar que esta profecía del capítulo 16 estaba anunciando la segunda destrucción del año 70. Y si lee el capítulo 16 completo, notará a partir del verso 59 que asegura que después de este castigo completaría su pacto sempiterno, lo que equivale a decir pacto eterno, y esto solamente es factible entenderlo en ese nuevo pacto que Dios iba a confirmar con esa casa de Israel después de consumadas las 70 semanas que anunció Daniel en el capítulo 9, donde a partir del verso 24 hace saber de 70 semanas proféticas, las cuales divide en 3 partes, 7 para restaurar la ciudad, 62 para la muerte del Mesías y la destrucción nuevamente de la ciudad, y después de estos acontecimientos confirmaría el pacto en la última semana profética, como lo podemos leer en este verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Hasta allí podemos contar 69. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, lo cual ya nos ubica en el año 33 después de Cristo, donde sucede la muerte en la cruz. Y sigue diciendo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Después de esta muerte del Mesías en el año 33, debía venir esa destrucción de la ciudad y el santuario, lo cual solo coincide con lo acontecido en el año 70. Después de allí, nunca más se ha vuelto a levantar un templo, aunque muchos ortodoxos creen que se levantará un tercer templo.
teoría apoyada por algunos que se asumen cristianos futuristas. Y nos sigue diciendo este verso: y hasta el fin de la guerra han sido decretados asolamientos. Una vez que esta destrucción aconteciera y esta guerra finalizara, solamente se habrían cumplido 7 más 62 semanas, lo cual equivale a 69. Y el verso 27 afirma: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Esta última semana no puede ser buscada sino después de los tiempos de la destrucción, e inclusive tenemos que incluir este fin de la guerra que nos está contando. Esa última semana, a mitad de ella, haría cesar el sacrificio y la ofrenda, y después vendría el desolador, el cual también sería derramado castigo sobre él. Lo que nos hace pensar ya que si el encargado de destruir Jerusalén fue el emperador Vespasiano en el año 70 al enviar a su hijo Tito, sus 2 hijos mantendrían vivo esos legados de su padre, haciendo guerra contra este pueblo judío, como muy bien nos cuenta la historia de las agresiones que recibieron por parte de Domiciano, segundo hijo de Vespasiano, el cual terminó asesinado cercano al año 96 después de Cristo. Y asumiendo que la profecía de Daniel es contundente al decir que este desolador debía ser castigado, podemos encontrar en la historia del primer siglo que fue Vespasiano el que destruyó Jerusalén entre el 70 y el 74 y activó la dinastía Flavia, que traspasó sus legados hasta ese año 96 donde muere Domiciano. Y durante todo este tiempo de la dinastía hay acontecimientos que son dignos de chequear y que coinciden muy bien con castigos sobre esa Roma imperial. Ya hemos visto en videos anteriores, y le invito a que los chequee, que Pompeya y Herculano, que eran ciudades importantes de Roma, sufrieron una de las catástrofes más agresivas en la erupción del volcán Vesubio, y que según las excavaciones hechas en el siglo XVIII después de Cristo, han datado esta fecha de erupción entre agosto y octubre del año 79, a tan solo un mes de haber muerto Vespasiano. Es decir, que erupcionó en tiempos en que su hijo Tito toma el poder. Y durante los 2 años de Tito en su imperio, hubo otros acontecimientos, como el incendio de Roma, que destruyó lugares importantes y que fue más catastrófico que el incendio acontecido en tiempos de Nerón. También se atribuye una gran peste en tiempos de Tito. Estos eventos nos hacen ver que la historia paralela coincide con el planteamiento bíblico. Y observe bien que este castigo sobre el desolador está relacionado con esa mitad de la última semana profética, donde sería el tiempo de la consumación, es decir, de esas 70 semanas que venía contando desde el verso 24, y que terminaría confirmando el pacto con muchos después de que aconteciera la desolación sobre Jerusalén, y que según podemos leer en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, tiene relación con esa señal de los tiempos del fin del siglo que están contando dichos capítulos y que sucedería en tiempos de esa generación. Lo puede comprobar leyendo Mateo 24 y haciendo hincapié en lo que se está preguntando en el verso 3 y la determinación del tiempo en que sucedería según el verso 34, donde justamente hace referencia a que acontecería en tiempos de esa generación con la que Cristo estaba hablando. Teniendo por claro esto que nos está anunciando Daniel 9, entonces lo que nos está contando estas profecías no tiene nada que ver con los tiempos de Nabucodonosor II, sino que nos trasladan dichas profecías a un tiempo más lejano, a esa historia en la que Ezequiel narró el capítulo 16, y más aún en estas profecías que estaba anunciando el profeta Daniel. Vamos a ubicar esta primera destrucción hacia la izquierda de nuestra pantalla
para ir abriendo espacio y seguir contando sobre esa segunda destrucción de la que anunció Daniel. Recordemos que en esta fecha del 586-587, Nabucodonosor II terminó destruyendo y quemando Jerusalén y su templo. Y fue allí donde comenzaron los 70 años de cautiverio que esa tribu del sur, formada por Judea, cuya capital era Jerusalén, cumplirían por voluntad de Dios, a diferencia de las 10 tribus del norte de Israel, que previo a esta destrucción del 586 ya habían sido cautivas de Asiria cercano al año 730 a.C. Ubiquemos pues en un tamaño más pequeño esta imagen para recordarla y recordemos que Daniel en el capítulo 9 aseguró que un príncipe habría de venir a destruir la ciudad y el santuario. Sin embargo, nos contó que sería después que fuera quitada la vida del Mesías, lo cual nos ubica dicho acontecimiento después del año 33, donde fue muerto el Mesías en una cruz. Si esta destrucción acontecería después de la muerte del Mesías, la única que nos relata la historia y que tiene una relación perfecta sería la destrucción del año 70 al 73 o 74, como lo cuenta Flavio Josefo, donde Jerusalén fue sitiada y destruida por el Imperio Romano en manos del emperador Vespasiano, quien envió a su hijo Tito a cumplir dicha misión. Y los terminaría venciendo con la destrucción de Masada, que era la fortaleza del rey Herodes. Aunque muchos quisieran ubicar esta cita a un tiempo posterior, necesitarían obligatoriamente la presencia de un tercer santuario, lo cual no nos autoriza la Biblia a contar. Después del año 70, no existe presencia de templo físico que puedan coincidir con esta profecía. Y es bueno saber que muchas interpretaciones ubican la semana 69 hasta los tiempos de la cruz. Lo cuentan a partir del rey Artajerje I, cercano al año 458 estarían ubicando ese decreto, y le suman las 70 semanas completas, es decir, 490 años, ubicándolo cercano al año 32. Lo extraño del caso es que si ya sumaron esas 70 semanas a ese nivel, ¿por qué están esperando que se complete la última? Esto daría a entender entonces que en sus mentes hay 71 semanas y no 70. Este tipo de interpretación ya la hemos revisado en videos anteriores y alegan que hasta esta fecha aparentemente habrían 69 aún con ese error de haber sumado las 70. Y aseguran que se establece un tiempo de gracia intermedio donde aparentemente se ha detenido los tiempos hasta el momento en que se complete la última semana profética. Análisis muy fuera de orden, sin embargo, así son los paradigmas. En videos anteriores también hemos estudiado que el decreto puede comenzar durante el reinado de Artajerje II, el cual comenzó a reinar en el 404, pero según Esdras capítulo 7, emitiría su decreto 7 años después de su gobierno, lo cual lo ubicaría aproximadamente en el 397 a.C., y al sumarle los 490 años que equivalen a esas 70 semanas, estaría muy cercano al año 93-94 después de Cristo, y durante ese tiempo estaría reinando uno de los hijos de Vespasiano, conocido como Domiciano. De todas maneras, le invito a revisar videos anteriores donde hablamos de este acontecimiento. Lo cierto del caso es que esta destrucción tendría lugar después de la muerte del Mesías príncipe y es la única que coincide con la profecía de Daniel 9. No tenemos presencia de templos después del año 70. La nueva era de Dios no dependería de templos hechos por mano humana. Inclusive Apocalipsis 21 a partir del verso 22 asegura que Dios mismo y el Cordero sería el templo de esa santa ciudad que descendería a los hombres, según nos cuenta el verso 2 y verso 3, donde Dios extendería el tabernáculo sobre esos redimidos
para reconocerles como pueblo, y según el verso 7, para reconocerles como hijo, morando con ellos para siempre. Y esta santa ciudad abriría sus puertas eternas para que sigan entrando en todos los tiempos aquellos que desean vivir en la justicia de Dios. También es cierto que estas interpretaciones erradas necesitan obligatoriamente un tercer templo en sus análisis, porque el apóstol Pablo le contó a la iglesia de Tesalónica en esa segunda carta, capítulo 2, a partir del verso 3, que Cristo vendría después de que un inicuo se sentara en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y ese inicuo, que sería muerto con el espíritu de su boca, también asegura que sería destruido con el resplandor de su venida, lo que obliga a acomodar la venida del Cristo en tiempo cercano a la destrucción de ese inicuo que se sentaría en el templo de Dios. Pero en la interpretación futurista que alega que la pronta venida del Señor es alegórica y que aún se encuentra hacia el futuro, necesita ubicar un templo donde se siente el inicuo. Y por eso es que han dado la interpretación muy errada de que ese templo es el Vaticano Romano, el cual está construido en Roma y no precisamente en Jerusalén. De esta manera afirman que el inicuo es un papa. Y si el paradigma de que es el Vaticano ese templo en Roma fuere cierto, estaríamos indirectamente diciendo que ese es el templo de Dios. Pero entendiendo que la carta de Tesalónica fue escrita antes de la destrucción, el único pensamiento a manera de signo lingüístico que podía llegar a la mente de esos creyentes es el templo que todavía estaba de pie en esa época del escrito. Que un judío ortodoxo que no cree en el Mesías esté esperando un tercer templo para cumplir la profecía de Daniel suena coherente. Sin embargo, que ya un cristiano que acepta al Mesías esté esperando este templo para que se cumpla la destrucción de la ciudad y el santuario y confirmar el pacto después de esa destrucción, eso sí ya es algo muy incoherente, porque estaríamos formando una creencia híbrida, medio ortodoxa y medio cristiana. De igual manera que los que afirman que las 70 semanas se consumaron en la cruz y que es allí donde el templo fue destruido, haciendo referencia al cuerpo de Cristo como santuario, no deberían entonces esperar la última semana profética. Y valdría ya la pregunta, si el santuario era el cuerpo de Cristo, haciendo uso de Hebreos capítulo 8, verso 2, ¿cuál sería entonces la ciudad que sería destruida dentro de ese mismo rango de las 70 semanas? Y si van a incluir, como la cita enseña, que el pacto sería confirmado después de la ciudad y del santuario, ¿por qué están hablando de un pacto confirmado en el año 33 si allí no fue destruida la ciudad? Por eso podemos encontrar que todavía en Hebreos 8 el nuevo pacto está siendo mediado. Y esta carta de Hebreo fue escrita entre el 64 y 67 después de Cristo, porque alega el verso 13 de ese mismo capítulo 8 que todavía el antiguo pacto estaba próximo a desaparecer. No había desaparecido. Y por eso que en el verso 10 afirmó que ese pacto que haría con la casa de Israel se encontraba todavía hacia el futuro y se consumaría en el momento en que los reconociera como pueblo para morar Dios con ellos, acción que solamente es factible encontrarla en Apocalipsis 21:3. Sin embargo, allí usted podrá leer que todavía esa profecía estaba hacia el futuro, lo que da a entender que no se había confirmado el pacto en esa última semana porque aún no había sido destruida la ciudad y el santuario. Recuerden que primero debía morir el Mesías, luego debía ser destruida la ciudad y el santuario, y por otra semana sería confirmado el pacto. Cuando leemos en Apocalipsis capítulo 11, notamos en el verso 2 que se le dice al siervo Juan
que la ciudad santa sería hollada por los gentiles durante 42 meses. Este término de ciudad santa solamente fue aplicado a Jerusalén. En ella estaba construido ese templo que Dios autorizó a Salomón para cumplir el deseo que David había tenido. No hay sobre la tierra ninguna otra ciudad que pueda ser compatible con este término. Y según estamos viendo, no había sido hollada en el momento en que la carta de Apocalipsis se escribe. El mismo Señor había hecho referencia a este acontecimiento, y Lucas 21 nos los dejó relatado, cuando a partir del verso 20, recuerden que Cristo dijo que Jerusalén sería rodeada de ejércitos, y nos asegura acá en el verso 22 que serían días de retribución para que se cumplieran todas las cosas que estaban escritas. Cuando Cristo dijo estas palabras, no había sido escrito el Nuevo Testamento. Por lo tanto, el único lugar donde pudiera estar escrito sobre esta destrucción sería en el Antiguo Testamento, lo que también se conoció como las Sagradas Escrituras. Y esto es lo que nos hace entender por qué Daniel lo había dicho, por qué Ezequiel lo había dicho. Inclusive Sofonía, Jeremías puede encontrar que estaban estos tiempos anunciados. Y le sigue diciendo en el verso 24 de Lucas 21, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivo a todas las naciones, y observen lo que sigue diciendo, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Apocalipsis nos dijo que la ciudad santa sería hollada por los gentiles, y Cristo había dicho que Jerusalén será hollada por los gentiles, porque es justamente Jerusalén, esta ciudad, que sería castigada. La diferencia entre estas dos citas es que en Lucas dice que era hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan, y Apocalipsis nos habla directamente de 42 meses que equivalen a 3 años y medio y que tiene mucha relación con este tiempo del año 70 al 74 del relato que da Flavio Josefo. Notamos entonces una gran evidencia de en qué momento se escribe Apocalipsis, pero ya en el capítulo 17 nuevamente nos da pistas al decir que de esas 7 cabezas que tenía la bestia y que representaba 7 montes sobre la cual se sentaba esa mujer fornicaria, esa Babilonia en misterio, también esas 7 cabezas hacían referencia a 7 reyes, es decir, 7 gobernantes de esa bestia, y en el tiempo del primer siglo se le llamó emperadores a partir de Augusto César. De estos 7, 5 habían ya caído, y si contamos desde Augusto César, que no solamente fue el primer reconocido como emperador por Roma, sino que también es el primero de esa historia del primer siglo, el quinto rey estaría siendo representado por el emperador Nerón, quien se suicida en el año 68. Pero no solamente nos dice esta cita que 5 habían caído, sino que uno estaba haciendo en el momento del escrito, o sea que estaba vigente. Y esta referencia nos lleva entonces a pensar en el emperador que toma el poder después del quinto caído. Y según la historia, este acontecimiento solo coincide con el emperador Galba, el cual toma el poder en junio del 68 hasta enero del 69, donde muere. Y nos sigue contando los versos que el otro aún no ha venido y cuando venga debe durar poco tiempo, lo cual nos invita a pensar en ese emperador que vino después de Galba. Y según la historia del primer siglo, el que tomó el poder después de Galba fue Otón, y fue uno de los imperios más cortos, solamente duró 3 meses, lo cual tiene mucha relación con el escrito. Siendo así, no podemos ubicar el libro de Apocalipsis ni antes del emperador Nerón, ni después de ser hollada Jerusalén. Y solamente es en el gobierno de Galba donde estaría escrito este libro de Apocalipsis entre el 68 y enero del 69.
Ubicar esta carta tiempo después sería un error catastrófico en todos los análisis. La mayoría que acomoda Apocalipsis después del año 92 no tienen cómo explicar cuándo sería hollada esa ciudad santa, porque en tal caso ya habría sido destruida 20 años antes de escribirse el libro, lo cual sería incoherente. Tampoco tendrían cómo explicar estos reyes caídos, mucho menos esa guerra de 42 meses que nos cuenta el escrito, o lo que nos narra Apocalipsis en el capítulo 20, versos 7 al 9, donde asegura que naciones vendrían junto a Gog y Magog a rodear la tierra y la ciudad amada. Ya hemos visto que si se refiriera a la tierra como planeta, estaría dando a entender que Gog y Magog son naciones fuera del planeta, lo cual no es coherente. Pero si entendemos que la tierra está refiriéndose a Israel, como muy bien lo dijo Ezequiel en el capítulo 39, cuando hizo referencia a esta profecía de Gog y Magog, y que esa ciudad amada nuevamente está haciendo referencia a Jerusalén, podemos entonces entender mucho mejor lo que ese pronto de Apocalipsis nos quería contar, ya que en el capítulo 18 veríamos a esa ramera destruida y en el capítulo 20 ese pueblo estaría volviendo del cautiverio a habitar en sus campamentos para poder reedificar la tierra y la ciudad, y en ese momento, según Ezequiel 38, Gog y Magog, confederado con muchas naciones, querrían venir a una tierra que habitaría ya sin muros pero confiada, y de esta manera intentarían saquear todas esas riquezas con las que estarían volviendo de la dispersión. Porque según ese mismo capítulo, a partir del verso 25, Dios devolvería a la casa de Jacob de esa cautividad en la que estaban sumergidos y los haría habitar en su tierra con seguridad, sin que hubiera quien los espante. En ese momento, según el verso 28, sabrían que Yahvé es su Dios, cuando después de haberlos llevado al cautiverio entre las naciones, los reuniera nuevamente en su tierra. A partir de allí, según el verso 29, no escondería más el rostro de ellos, porque habría derramado de su espíritu sobre la casa de Israel. Esta acción solamente es compatible con lo que nos cuenta Apocalipsis en el capítulo 22, desde el verso 3 hasta el 5, donde nuevamente el Señor hace referencia a esta promesa, asegurando que nunca más ocultaría de ellos su rostro y reinarían sobre la tierra para siempre, lo cual indicaría que estarían entonces recibiendo ese reino que, según Daniel en el capítulo 7, versos 26 y 27, sería dado a los santos debajo del cielo eternamente y para siempre. No le invito a que lo crea, solamente le invito a que lea esas citas de Ezequiel 38 y 39 para que pueda entender el capítulo 20 de Apocalipsis. Estos análisis fuera de fechas del escrito hacen crear paradigmas religiosos que siempre están esperando hacia el futuro que Apocalipsis se consume. Y por tristeza, muchos análisis utilizan esto como un fundamento de temor para poder llenar sus auditorios e inclusive hacer comercio de esas almas que se encuentran allí presentes. No les permiten jamás ubicarse en el presente que el Señor ya ha activado y necesitan distorsionar los adverbios de tiempo pronto y cerca para transformarlos en símbolos y alegorías que puedan traspasar la historia más de 2000 años después del escrito. Solamente entonces esta destrucción, que sería después de la muerte del Mesías príncipe, según dijo Daniel, coincide con la era del primer siglo. Y si Apocalipsis está siendo escrito antes de ser hollada la ciudad, entonces tiene mucho sentido que el Cristo le haya dicho a Juan que lo que allí estaba escrito sucedería pronto y el tiempo estaba cerca, como lo cuenta el capítulo 1, verso 1 hasta el 3.
Abramos espacio en la pantalla ubicando todos a la izquierda y sigamos avanzando en el comentario. Recuerden que antes de la primera destrucción, Dios daría previamente unas advertencias e inclusive antes de enviar a los verdugos, haría que fueran sellados en la frente aquellos que gemían por tanta maldad de ese pueblo de Dios. Si nuevamente vamos a observar una nueva destrucción, Dios va a entregarle un mismo escenario y antes de activar sus 4 juicios terribles, también va a sellar a algunos. En el capítulo 7 podemos notar que Juan vio a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Esta tierra de la que está hablando, recuerden que tiene más relación con esas tierras de Israel que con el globo terráqueo, como ya hemos podido notar en Apocalipsis 20, versos 7 al 9. No olviden que Dios habló en plural cuando en Ezequiel 20, verso 6, afirma que de todas las tierras, la más hermosa es aquella que brota leche y miel, para referirse a esas tierras de Canaán donde iba a introducir a su pueblo. Y nuevamente Ezequiel 36, a partir del verso 19, las naciones al ver la conducta de ese pueblo pecador de Israel, llegaron a profanar el nombre de Dios diciendo: estos son pueblo de Dios y de la tierra de él han salido. Lo cual nos indica que este término tierra puede tener una relación con un espacio territorial. Como hemos visto, Apocalipsis nos contó que Jerusalén sería hollada por los gentiles, pero ya en el momento descrito Apocalipsis, este emperador Nerón había activado las guerras judeo-romanas en el año 66 después de Cristo, y justamente había enviado a Vespasiano como comandante de sus tropas para cumplir ese objetivo. Sin embargo, al morir Nerón en el año 68, este proyecto fue paralizado y luego nuevamente fue retomado por el emperador Vespasiano, el cual estaría dando vida a esta guerra que Nerón había dejado a medias. Por eso podemos notar en Apocalipsis 17 que el quinto caído representaría nuevamente al octavo. Y en el primer siglo se corrió el rumor de que Nerón reviviría para vengarse de sus enemigos. Dios había determinado que iba a castigar a esos moradores de la tierra para limpiarla. Y ahora estamos viendo en este capítulo 7 a estos 4 ángeles que estarían representando posiblemente a querubines, como también lo contó Ezequiel. Y estos 4 ángeles estarían en pie sobre los 4 ángulos, deteniendo los 4 vientos de la tierra. Zacarías en el capítulo 6 relaciona estos 4 vientos con los 4 juicios de Dios que activan estos ángeles. Y si recuerda, Daniel también hizo mención a ellos en el capítulo 7, al asegurar que esos 4 vientos del cielo pelearían contra las 4 bestias que se levantarían del gran mar, lo que nos permite inferir que este capítulo nos está contando que estaba próximo a activarse esos 4 juicios de Dios sobre la tierra. Pero previamente pasaría lo mismo que nos contó Ezequiel. Y vemos acá que Juan pudo ver a un ángel que tenía un sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes les había sido concedido dañar la tierra y el mar, diciendo: no dañéis la tierra ni el mar ni los árboles, hasta que sellemos en la frente a los siervos de nuestro Dios. Una vez más, Dios activaría una identificación sobre aquel remanente que sería protegido antes de activar sus 4 juicios sobre la tierra. Y nos dice el verso 4: y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de toda tribu de los hijos de Israel. Este verso es muy contundente. No tienen nada que ver los gentiles con estos sellados.
solamente estaría relacionado con la tribu de los hijos de Israel, porque sería allí justamente donde Dios enviaría estos 4 vientos del cielo para activar sus 4 juicios. E inmediatamente pasa a contar ese capítulo el nombre de cada una de esas tribus. Y podemos notar que comienza con la tribu de Judá hasta llegar a la tribu de Benjamín. Cuando comparamos estas 12 tribus con los descendientes de Jacob, encontramos una pequeña diferencia. La primera sería que el primer hijo de esa tribu de Jacob era Rubén. Sin embargo, en Apocalipsis menciona a Judá. Y esto es debido a que según Génesis capítulo 49, Jacob antes de morir había dicho que el primogénito pasaría a ser justamente Judá y de él vendría el Mesías, ya que Rubén había violado el lecho de su padre acostándose con una de sus mujeres. También podemos notar que dentro de las 12 tribus existía una llamada Dan, la cual no es mencionada en este capítulo 7 de Apocalipsis, y en su lugar podemos notar a Manasés. Según cuenta la historia bíblica, Dan había hurtado los ídolos de otras gentes y los usaron en su propia adoración, como lo cuenta Jueces 18, lo que hace que sea la primera tribu en incluir la idolatría. En su lugar hemos visto que Manasés cubre esa posición, y si recuerdan, Manasés era uno de los hijos de José, que al igual que Efraín, había engendrado mientras estuvo en Egipto. Estas tribus habían sido contadas entre las 12, como muy bien lo había pronunciado en bendición su propio abuelo Jacob. Necesitamos comprender que estos 144,000 no pueden ser confundidos con lo que nos cuenta el mismo capítulo 7 de Apocalipsis en el verso 9, donde Juan asegura diciendo: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Ya no está hablando de un número específico, sino de un número incalculable. Y según nos sigue contando, esta multitud era de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, lo cual estaría dando a entender que ya no sería solamente de las 12 tribus de Israel. Recuerden que según Romanos capítulo 11, verso 25 en adelante, debía entrar la plenitud de los gentiles. Y si lee el mismo capítulo, el apóstol Pablo está haciendo referencia que esos gentiles habían sido incluidos para provocarles a celo a esas tribus de Israel. Profecía que ya había contado Moisés según Deuteronomio capítulo 32 verso 21, donde Dios había dicho que el pueblo de Israel le había movido a celos con lo que no era Dios y lo habían provocado a ira con sus ídolos. Por lo tanto, Dios también los movería a celos con un pueblo que no era pueblo y los provocaría a ira con una nación insensata. Esta profecía debía consumarse, y el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10, a partir del verso 17, se los va a volver a recordar a esos judíos del primer siglo. Estas naciones y lenguas estarían delante del trono y en la presencia del Cordero vestidos de ropas blancas, símbolo de limpieza y santidad, y con palmas en la mano clamarían a gran voz a Dios diciendo que la salvación pertenecía a Él. La diferencia entre estos sellados y esta multitud que está viendo es que los sellados no serían tocados, mientras que esta multitud sí tendría que atravesar la gran tribulación de la que habló Mateo capítulo 24 versos 21 y 22, diciendo que sería única en la historia. Y según el verso 34 no pasaría esa generación hasta que todos esos acontecimientos sucedieran. Entendiendo que el Señor dijo en esa cita de Mateo 24 que esa gran tribulación nunca la hubo ni la habrá, solamente podemos hablar entonces de una sola gran tribulación en la historia. Y según este capítulo 7 de Apocalipsis, a partir del verso 13, un anciano le dice a Juan que esos que estaban vestidos de ropas blancas eran los que habían salido de esa gran tribulación y habían lavado sus ropas
y las habían emblanquecido en la sangre del Cordero. Debido a que no hay dos grandes tribulaciones, esta que nos cuenta Apocalipsis en el capítulo 7 y la que contó el Señor en Mateo 24, versos 21 y 22, estaría haciendo referencia al mismo acontecimiento, lo cual es una prueba más tangible de que Apocalipsis está escrito y a la vez se consumaría en tiempos de la victoria sobre esa gran tribulación que tendría lugar en tiempos de esa generación. Habiendo sellado Dios a esos 144,000, que no podemos expresar específicamente un número literal, y como hemos dicho, algunos lo relacionan como pueblo de Dios, multiplicando el equivalente a 12 tribus por 12 apóstoles, lo cual nos daría 144, y le agregan el número 1000 con la idea de que es incontable. Sin embargo, solamente es una hipótesis, pero no podemos asumir que es la explicación. Lo que sí podemos tener claro es que eran esos sellados de las tribus de Israel, los que no serían tocados por esos juicios terribles de Dios. En Apocalipsis capítulo 13, vemos que se hace referencia a esa bestia de la que habló Daniel en el capítulo 7, y repite nuevamente lo que dijo ese profeta en el verso 21 y 22, donde mencionó que el cuerno de la cuarta bestia haría guerra contra los santos hasta vencerlos. Y ahora acá en este capítulo 13 de Apocalipsis, vemos que dice lo mismo, y se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada autoridad sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación. Y como podrá notar, esta autoridad se la había dado Dios para actuar durante 42 meses. Apocalipsis en el capítulo 17, verso 16 al 18, afirma que Dios le había entregado ese reino a la bestia para que justamente cumpliera sus palabras. Ese sería el corto tiempo que, según Apocalipsis 12, verso 12, la ira del diablo atacaría a la tierra después de haber sido arrojado del cielo. Antes de este capítulo 13, es decir, en el capítulo 12, podemos ver que después que el hijo de esa mujer, el cual hacía referencia al Cristo, había sido arrebatado para Dios y su trono, la mujer, que no está representando precisamente a María como algunos asumen, huiría al desierto y allí sería sustentada durante 1260 días, que según el almanaque judío de la época, donde cada mes tenía 30 días, equivale a los mismos 3 años y medio o 42 meses de lo que venimos hablando, que según el texto de Apocalipsis 11:2 sería el tiempo en que los gentiles hollarían la santa ciudad. Sabemos que esta mujer no está haciendo referencia a María, porque nuevamente la menciona en el capítulo 12, pero esta vez en el verso 14, donde hace saber que a la mujer le fueron dadas las 2 alas de la gran águila para alejarla de esa serpiente o de ese dragón que representa al diablo según ese capítulo 12. Y en el desierto sería alimentada por tiempo, tiempos y medio tiempo. Esta profecía ya había sido contada por Daniel en el capítulo 7. Y para que tome contexto, léalo desde el verso 19 hasta el 27. Donde sería justamente el lapso de tiempo en que los santos serían entregados al cuerno de esa cuarta bestia para que cumpliera esta guerra que haría contra ellos. Y ya en el verso 17, la serpiente, al ver que no podía atacar a esta mujer, enfurecido se fue a hacer guerra contra el restante de su descendencia. Y según este verso, estaría representado por los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y como ya hemos visto en videos anteriores, esta mujer tiene mejor relación con lo que nos cuenta Isaías en el capítulo 66 a partir del verso 6, donde menciona que Sión estaría de parto y que Jerusalén sería esa madre donde volverían los cautivos para mamar de los pechos de sus consolaciones y ser mimado en medio de ella. Por eso que Apocalipsis 12:1
comienza mencionando que esa mujer tenía una corona de 12 estrellas, lo cual estaría representando muy bien a este pueblo de Israel formados por esas 12 tribus descendientes de Jacob. Y al decir Apocalipsis 12, verso 17, que haría guerra contra el resto de la descendencia de ella, es porque ya un grupo había sido seleccionado y sellado para no ser tocado. Y ese grupo estaría representando a esa mujer que sería protegida en el desierto durante el tiempos y medio tiempo que duraría la guerra, o los mismos 1260 días o 42 meses de lo que venimos hablando. Esta expresión entonces nos da a entender que un grupo va a ser sellado y no va a ser tocado porque va a representar al remanente protegido, y otro grupo debe pasar por la gran tribulación. Antes de Dios activar estos tiempos de juicio, enviaría mensajeros previos para anunciar, tal cual lo había hecho también en Ezequiel cuando utilizó aquellos atalayas que advirtieron los tiempos por venir. En el capítulo 10, verso 8, asegura Juan que le fue dicho: toma el rollo abierto de la mano del ángel que estuvo en pie sobre el mar y sobre la tierra. Toma y devóralo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Una acción parecida ya la había contado el profeta Ezequiel. Y podemos notar que está relacionando esta visión con las profecías que todavía debía emitir ese siervo Juan a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. No olvidemos que Dios también juzgaría a aquellas naciones que habían dispersado a su pueblo, como lo podemos leer en Zacarías capítulo 14, donde asegura que después de cumplir estos juicios sobre Jerusalén, reuniría a todas esas naciones que habían maltratado a su pueblo para también cobrar venganza sobre ellos. Y es lo que Apocalipsis capítulo 19, verso 19 al 21 nos quiere contar al decir que la bestia junto a sus reyes aliados también serían castigados. Y la profecía que estamos encontrando en Apocalipsis también involucraría a esas naciones paganas. Aún podemos ver en Apocalipsis 16 que la quinta copa en adelante sería derramada sobre el trono de la bestia para atormentarla, y la sexta copa permitiría que el río Éufrates se secara para que los reyes del oriente pasaran y prepararlos para esa batalla de Armagedón. En el capítulo 11 de Apocalipsis, donde justamente fue anunciado que había sido entregada a los gentiles esa ciudad santa para que ellos la hollaran durante los 42 meses, asegura que daría a 2 testigos, los cuales profetizarían durante 1260 días vestidos de tela de saco o vestidos de cilicio, que es como una expresión de luto, de dolor. Y si está notando, estos 2 testigos que profetizarían sobre los tiempos por venir, lo harían justamente sobre esos 1260 días donde la mujer sería protegida en el desierto. Es decir, que al igual que Ezequiel, estamos notando los mismos procedimientos de Dios antes de ser hollada la ciudad santa. No solamente sellaría un grupo llamado remanente, sino que también le enviaría esos atalayas que advertirían sobre ese tiempo, invitándolos aún al arrepentimiento. Es tan cierto que esta historia se parece a la del tiempo pasado, que inclusive en Zacarías capítulo 4 podemos encontrar la presencia de 2 olivos, así como lo hemos leído aquí en Apocalipsis capítulo 11. Y cuando Zacarías preguntó qué significan estas 2 ramas de olivo, le preguntaron: ¿no sabes qué es esto? Dando a entender que ya lo debió haber discernido. Y en ese momento dijo Zacarías: Señor mío, no. Es decir, no sé qué significan. Y él le dijo: estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Y aunque no podemos definir exactamente quiénes son estos ungidos, venía hablando de Zorobabel y de Josué.
o como se le conoció en el hebreo, Yeshua, que fueron encomendados por Dios para ir a levantar los cimientos del templo después del decreto de Ciro II el Grande. Siendo así, estos dos ungidos estarían representando a hombres que estarían encomendados por Dios. Y lo mismo estaríamos viendo en Apocalipsis capítulo 11. Antes de la destrucción, estos dos olivos profetizarían durante los 1260 días, y si sigue leyendo el texto, tendrían de parte de Dios poder y protección, pero al final, según el verso 7, la bestia que subiría del abismo, esa que representaría al quinto caído, haría guerra contra ellos, venciéndolos y matándolos. Y sus cadáveres estarían en la plaza de esa grande ciudad donde también nuestro Señor fue crucificado. No deja de haber entonces la presencia de testigos, de atalayas, de mensajeros que advierten lo por venir antes de la segunda destrucción del año 70 al 73, así como no dejó de haberlo previo a la destrucción que consumaría Nabucodonosor, rey de Babilonia. Por lo visto, nos quedará para un siguiente video más información sobre estos 144,000 sellados. Por ahora espero en el Señor que dedique tiempo a chequear todas las citas bíblicas que hemos mostrado y que sea lo escrito la autoridad suprema, mientras que la historia paralela nos sirva de complemento para corroborar que el Dios que nosotros conocemos tiene evidencias históricas que manifiestan su verdad. Cristo Jesús, el Señor y Dios Todopoderoso, sentado junto al Padre Celestial en trono de gloria, nos siga guardando en su glorioso y santo Espíritu. Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial.